Queridos amigos, bienvenidos a este momento de estudio de la Biblia. Hemos llegado al final del estudio del libro de Efesios o la carta a los Efesios. Estamos usando este material guía de estudio de la Escuela Sabática que lo produce la Iglesia Adventista, Ediciones Nuevo Tiempo. Ustedes pueden conseguirlo en su iglesia o en alguna de las librerías. Estamos para estudiar la última lección, que en realidad va a ser un repaso de todos los capítulos. Brevemente iremos resaltando los puntos principales, ya que nuestra lección también lo titula Efesios en el corazón. Efesios ha sido considerado un libro, una carta de mucha importancia porque se puede notar que Pablo resume no solamente la teología, sino conceptos eclesiológicos, conceptos teológicos muy importantes que también pueden ayudar en el desarrollo espiritual de cada creyente. Quédense con nosotros para que podamos hacer este repaso de la lección. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, quienes nos miran también por las redes sociales, nos sentimos muy contentos que ustedes puedan estar con nosotros en este momento estudiando la Biblia. Quiero dar la bienvenida a José Manuel Ugarteche. Bienvenido, José Manuel, a este momento especial de estudio de la Biblia. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Muchas gracias. Culminando el estudio de Efesios, una emoción porque nos ayuda para comprender el mensaje de Pablo a los Efesios y a nuestra iglesia hoy. Igualmente, gracias Miguel por estar acá con nosotros. Por favor, luego de tu saludo, guíanos en una breve oración. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos miran y escuchan y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vamos a meditar en tu palabra, en el libro de Efesios. Pedimos tu Espíritu Santo en este lugar y allá donde nos escuchan y nos están mirando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Varios estudiosos del libro de Efesios o la carta a los Efesios comparan a Efesios como una montaña a través del cual o desde el cual se puede mirar el resto del panorama. Y como nosotros hemos ido analizando capítulo a capítulo durante esta semana, en realidad 14 semanas, hemos ido viendo aspectos muy importantes y útiles. Se entiende que Efesios no ha sido escrito solamente para una iglesia local, para un punto específico del planeta donde existía una iglesia, sino que sirviera para la iglesia universal a través de los tiempos, de modo que estos consejos, sin duda alguna, pueden ser de mucha utilidad para nosotros ahora. Entonces vamos haciendo un repaso general, así de capítulo por capítulo, de lo que contiene el libro de Efesios, lo que hemos estudiado del libro de Efesios. Pareciera que Pablo, aunque está escribiendo para los Efesios, está pensando en todas las demás iglesias que él conoce. Capaz es el que más viajaba y el que enfrentaba diferentes dificultades. Y en el capítulo 1 de Efesios, él hace como que un pantallazo. Cuando nosotros empezamos nuestra vida espiritual, pensamos solo en nosotros. Nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestros pecados, no nos queremos, no nos aceptamos y no vemos cómo salir. Y Pablo les abre un poquito la visión. Usted usó la palabra panorama, ¿no? La fotografía panorámica, que es más amplia, amplía la visión de ellos y les comienza a contar que el problema del pecado no comenzó con ellos, comenzó antes. Y que antes de que comience el problema del pecado, Dios ya tenía un plan. Utiliza un texto donde dice, Dios los ha elegido antes de la fundación del mundo. Entonces sale de estar pensando solo en ellos y amplía el panorama a antes del pecado, el pecado, ustedes ahora, la iglesia y después del pecado. Dice aquí que ese aspecto importante, ¿no?, de haber sido elegidos antes de la fundación del mundo, ¿cómo nos debiera hacer sentir a nosotros? Tan especiales que Dios pensó en nosotros antes de que existiéramos. Es como un día vi un video, ¿no?, de un hombre que decía, yo me guardé por mucho tiempo sin conocerte, pero sabiendo que un día te iba a conocer. Y la señorita se sentía muy contenta, ¿no? Y Dios ya pensaba en nosotros y ya tenía un plan para salvarnos y ya tenía todo organizado antes de que el mundo existiese, y habla del Espíritu Santo como una garantía
de ese cumplimiento, de ese amor y de ese cumplimiento de la promesa de la salvación, ¿no? Capítulo 1. Y luego Pablo va a ir avanzando en el capítulo 2 también. No estamos viendo detalle por detalle porque no nos daría el tiempo. Capítulo 2, José Manuel. En el capítulo 2 tenemos la siguiente vista, ¿no?, del apóstol Pablo, cuando él dice y nos recuerda la unidad, que es importante en toda institución, en todo emprendimiento y cuanto más para la iglesia. Nos habla de la unidad y nos recuerda de que estar en el privilegio de ser hijos de Dios, de la salvación, es un mérito del Señor, ¿no? En el capítulo 2, versículo 8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Pablo va puntualizando que el privilegio de ser hijo de Dios, el privilegio de la salvación es algo que no merecemos, que Él nos regala y que debemos cuidar a través de la unidad. Habla también, ¿no?, de que Dios actúa en nosotros estando muertos en el pecado, nos da vida, y eso produce una reconciliación vertical con Dios y una reconciliación también con los semejantes, de modo que existe una restauración comunitaria, diríamos, ¿no? Transforma nuestro ambiente al cambiar individualmente a las personas. Hay un cantante secular que en su canción dice así: no quiero orar porque los malos también oran. El que va a robar ora para que no le pase nada cuando va a robar. No quiero orar por la comida porque no sé si estoy siendo justo porque hay alguien que no come hoy día y yo estoy agradeciendo por algo que alguien no tiene. Y esta necesidad de arreglar las cosas hacia arriba, hay mucha gente que vive enojada con Dios, ¿no? Y no ha arreglado eso, por lo tanto tampoco puede arreglar lo que está horizontalmente. Y eso causa muchos problemas con la familia, con los amigos, con la iglesia, con su círculo social, con el trabajo, con el lugar con el que estudian. Y entonces es un llamado en el capítulo 2 a la unidad. Y para que esta unidad alrededor, con la familia, con los amigos, pueda funcionar, primero tiene que haber una unidad con arriba, con el cielo, con Dios. Claro, y esa, diríamos inclusive, esa unidad obliga también a la unidad entre semejantes, ¿no?, entre pares. Capítulo 3. En el capítulo 3, él comienza a hablar un poquito sobre la eternidad, ¿no? Cómo Dios concibe en la eternidad este plan, cómo Él lo planea, ¿no? Lo presenta como un misterio inclusive. Como un misterio revelado. No revelado completamente para los seres humanos, porque esto fue antes de la fundación. Luego del pecado, medio que se revela en el capítulo 3, ¿no?, en aquel protoevangelio, pero todavía no comprenden bien, pero va a... Capaz el clima de comprender un poquito más va a ser la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí como que comprendemos más. Y hoy en día nosotros tenemos el privilegio, que estamos más adelante en la historia, como que comprendemos más este misterio. No completamente, pero todavía lo comprendemos. Pablo abarca un poquito más este gran plan de Dios de salvar cuando les muestra a los judíos que la salvación no era solo para los judíos, sino que también va a ser para los gentiles. Y a esto utiliza una palabra, la multiforme sabiduría de Dios, y amplía un poquito más el plan de salvación, y creo que así mientras más vamos en el tiempo y mientras más comprendemos la palabra de Dios, vamos comprendiendo el misterio de cuánto Dios nos ama, cómo Él nos quiere salvar, el misterio del plan de salvación. Y creo que en la eternidad todavía seguiremos estudiando y entendiendo cuánto Dios nos ama y cuánto ha hecho por nosotros. Para los judíos, depositarios de las verdades de Dios y aquellos que tenían la misión de transmitir a Dios en su entorno, les fue difícil entender que los gentiles podrían llegar a ser parte de la iglesia, y recordemos que la iglesia cristiana tenía origen judío. La mayoría procedían del judaísmo, y entonces comenzó a generarse inclusive en cierto momento de la historia una especie de tensión, porque estaban pensando que el gentil debía continuar con prácticas judías, y allí Pablo va a tener que darle evidencia de que la salvación también era para los judíos o para los gentiles. Él se transforma en un apóstol para evangelizar a los gentiles, y ahí la iglesia va a ir conformándose
por hermanos de procedencia judía, que eran los hebreos, y los griegos, que eran de procedencia gentil, ¿no? Y ahí viene la lección hablaba del resultado, ¿no? Había gran ganancia de almas. Dios estaba bendiciendo esa iglesia a través de esas decisiones que costó entender. Ahí capaz la pregunta podría ser, ¿qué cosas me está costando entender que en lugar de ayudar al evangelio está perjudicando Interfiriendo. la obra que Dios quiere hacer en el lugar local en el que yo me encuentro? En ese sentido, recuerdo, ¿verdad?, de que la carta que escribió Pablo no viene por capítulo, ¿no? Claro, Sino claro. el ser humano lo ha separado para tratar facilitar. de encontrar temas que uno quiere diferenciar. Sin embargo, hay un tema ahí que va entrelazado, ¿no?, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, que es precisamente el ministerio de los gentiles. Ya hablamos anteriormente de la unidad con Dios, pero la unidad horizontal. Entonces quiero leer el capítulo 2, verso 16 de la reconciliación. Dice, ¿no?, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades, ¿no? Cuando habla de la unidad en el verso 14, dice que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia. Entonces, capítulo 2 y capítulo 3 va hablando de ese ministerio de Pablo a los gentiles y también, ¿verdad?, a los creyentes. Y luego va a presentar ya las metáforas de la iglesia como un cuerpo, como un edificio, que a eso vamos a volver dentro de unos instantes. Ya retornamos con Axiomas. Estamos repasando el libro a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, pero que al mismo tiempo es para la Iglesia Universal. Capítulo 4 es un capítulo también que va avanzando progresivamente para que se entendiera el propósito de Dios con su iglesia, y enfatiza otra vez la unidad y presenta algunos elementos importantes para ello. Correcto. El apóstol Pablo en este capítulo nos dice cosas que debemos hacer y cosas que debemos dejar de hacer, ¿no? Y ahora sí vuelve a hacer énfasis en la unidad, ¿no? Capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, qué importante es la unidad. Y ahora Pablo habla de 7 unos, ¿verdad? Un cuerpo, el versículo 4, el 5 y el 6. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, aquí hace un énfasis bastante resaltado de la importancia de la unidad en el espíritu, en la comunión con Dios diaria de la iglesia. Y por lo tanto, al mismo tiempo, nos dice más adelante en el verso 14, el peligro de no estudiar, vamos a decir la palabra de Dios, de no conocer la doctrina, de no prepararnos diariamente en la comprensión de la palabra de Dios. Entonces el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Ahora viene un problema común en la iglesia. Y además allí en el 4 también él introduce la función que cada miembro de la iglesia debe tener en el cuerpo de Cristo, indicando que reciben dones, que son como el cuerpo y que cada uno tiene una parte que cumplir dentro de ese cuerpo, ¿no? Capítulo 5. Ahí Pablo va a hablar también acerca de cómo el cristiano debe vivir como hijo de luz. Estamos hablando de la paz, estamos hablando de la unidad, estamos hablando de la luz, estamos hablando de que cuál es la vara a alcanzar. Y el estudio decía que los creyentes se nos llama a comportarnos con los demás como Cristo se comporta con nosotros. Y ahí la cosa se pone difícil porque a mí Cristo me ha perdonado muchísimo, me ha aguantado muchísimo y me ha tenido demasiada paciencia. Y cuando yo me quiero comportar contra otra persona, yo le pongo 2 o 3 oportunidades, no soy paciente, le quiero presionar, le quiero adelantar. Y entonces él dice, no, la forma o el parámetro es así como Cristo te ha amado a ti, te ha tenido paciencia, te ha esperado, te ha ayudado y te ha guiado. Ese capaz es el primer parámetro. Luego comienza a dar parámetros más específicos, como a los esposos les pide que amen como Dios ama.
Esta tarea es Que muy ya va difícil. entrando en el capítulo 6, ¿no? Sí, que le pide amar como Dios, ¿no? Podemos amar. Y creo que en el camino de nuestra vida vamos aprendiendo a amar, primero en la figura de nuestros padres, y luego vamos capaz de mejorando ese amor según la experiencia que vamos viviendo. Pero amar como Dios es algo muy difícil, y eso se le pide al hombre. A la mujer específicamente se le pide lealtad. Yo cuando pensaba en esto, pensaba capaz Dios está pidiendo lo que sabe que nos está faltando. Entonces al hombre le está faltando amor, abnegado por su pareja, y a la mujer le está faltando lealtad hacia su pareja. Habla un poco sobre los hijos, ¿no? de respetar a los padres, y habla un poco de los padres, de no enojar sin sentido a los hijos o a presionar a los hijos, y este amor, ¿no? Luego hace una comparación con el matrimonio, ¿no? Ahí ya entrando en el capítulo 6. Ahora, en el También- capítulo 5 tenemos todavía algunas cosas más que se van a enfatizar. Correcto, y eso es como estar en los tiempos modernos, es increíble. En el tiempo que estamos, el tiempo del desperdicio del tiempo, ¿no? Las redes sociales, el celular, el Facebook, y entonces el apóstol Pablo, ahí dice el capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar el tiempo. Hay una lección que se habló, cuán importante es, qué significa aprovechar el tiempo. Es como aprovechar una ganga en una oferta ahí que aparece en un momento y uno tiene que echar mano a eso porque no aparecen las oportunidades permanentemente. Diríamos, nuestra vida tiene momentos claves y que no podemos dejar pasar la oportunidad de poder entregar nuestra vida al Señor. Por otro lado, en los versículos anteriores también Pablo se dedica a describir aquellas cosas que deben dejar de hacerse para sustituir por aquellas cosas positivas, ¿no? Para que el cristianismo no sea solamente teórico, árido, no, es práctico. Se debe notar la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y entonces el capítulo 6 va a insistir con el tema de la unidad en el aspecto familiar. Al principio era unidad en la iglesia, pero esa unidad ahora llega al hogar, en el trato entre padres e hijos, y luego entre esclavos y amos, que en este caso sería un empleador y un empleado tal vez. El capítulo 6, ¿qué más podemos encontrar en el capítulo 6? Ya yendo a la parte final de nuestro estudio. Y nuevamente vemos, ¿no?, la dificultad en separar los capítulos, ¿no? Porque Pablo empieza hablando del matrimonio en el 5 y sigue en el 6 y habla de los hijos, ¿no? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Y bueno, honra a tu padre, va hablando de la familia, de los siervos, como se dijo anteriormente. Y ya en una parte importante del capítulo compara la vida cristiana con los militares, ¿no? Con Y una dice lucha. que estamos en una lucha, estamos en una guerra. Hay personas que pueden interpretar esto como literal, ¿no? Y de eso nos habla el comentario de tener cuidado, ¿no? No malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar las armas militares. Y así me acuerdo de la época de las cruzadas, ¿verdad? Cuando el cristianismo estuvo en guerra con el islamismo. Ahí se llegó a una guerra literal. El apóstol Pablo nos dice ser combativos, pero en el sentido de la paz, ¿no? Efesios capítulo 6, verso 15. Calzados los pies con el evangelio de la paz, con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, esta guerra espiritual que tenemos debe ser desarrollada siempre en busca de la paz, no de la conquista de almas para Cristo, pero de una manera como lo hizo Jesús, mostrando amor, mostrando que se le desea el bien, ¿no?, a las personas. Nuestra lección titulaba Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y Pablo, en todo lo que está mencionando, nos está mostrando la realidad del mundo en el que vivimos y cómo el cristiano debe y puede actuar aferrados de Jesús, con la armadura de Dios, salir victoriosos, unidos en la iglesia, en la familia, etc. Así que este es un libro muy oportuno para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros actualmente. Nos llama a hacer el ejército de la paz, ¿no? A hacer guerra con paz.
como aquel hombre que quiso cambiar su país haciendo la huelga de hambre, sin lastimar a nadie, y logró cambiar. Entonces al cristiano se le da esta difícil tarea, pelear una pelea en la que no puedes pelear, y tienes que hacer paz, y tu paz sea tan fuerte, sea tan diferente, sea tan asombrosa que termine cambiando al que quiere hacer guerra. Y en ese proceso nos toca ser pacientes, porque a veces el cristiano quiere imponer su creencia, su nivel espiritual, los logros espirituales que ha alcanzado en los demás, y quiere con guerra ayudarle a elevarse espiritualmente, cosa que nunca va a pasar, porque cuando apretamos hacia los demás, solo los alejamos, ¿no? Rechazan a Dios. Por eso somos llamados a ser un ejército de Dios, sí, pero somos el ejército de la paz. Aunque Pablo emplea elementos de la armadura del soldado, pero él dice, estas son verdad, justicia, evangelio de la paz, la fe, la salvación, el espíritu de la palabra, y finalmente él recomienda la importancia de la dependencia de Dios, ¿no? La oración. Así que ahí cierra el libro de Efesios. Si recordamos la palabra de Jesús, dijo, no pueden tener dos señores, ¿no? Entonces Pablo igual nos llama a escoger bajo qué ejército vamos a estar, ¿no? Bajo el ejército de Satanás o bajo el ejército de Jesús. Muy bien. Vamos a ir a una pausa final, queridos amigos, y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de esta lección, un resumen general del libro de Efesios. El autor de la lección titula Efesios en el corazón. Gracias, Miguel, por participar de este estudio, y alguna conclusión, por favor. Estamos en una guerra, somos el ejército de la paz, nuestro enemigo no es un enemigo fácil y solo podemos vencer si nos colocamos la armadura de Dios y con la ayuda de Dios. José Manuel. Constantemente debemos recordar, no recuerdo dónde leí, pero hay una guerra espiritual y tenemos que recordar, no hay vacación, no hay tregua, ¿no? Entonces necesitamos esa comunión permanente con Dios para que estemos en unidad con Dios y estemos en unidad con el prójimo, tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Así como Dios estuvo pendiente de la iglesia de Éfeso en ese tiempo y permite que Pablo le escriba un mensaje para ellos que al mismo tiempo se aplica para todo el cristianismo en todas las épocas, también Él está pendiente de lo que nos pasa a nosotros. Por eso el autor titulaba acá Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y que el estudio de este libro nos ayude a cada uno de nosotros a encontrar fortaleza en el Señor, vestirnos de la armadura de Dios y salir victoriosos en la batalla.